está grabando. Ok. Bueno, entonces empezamos con la tutoría. En esta primera semana tenemos que ver lo que ustedes vieron la semana pasada, que fue lo de carga eléctrica y ley de Coulomb, que es el primer tema de las primeras secciones del primer capítulo del libro. Ok. Entonces, primero vamos a hacer, bueno, la tutoría va a cambiar un poco a lo que se ha dado anteriormente, porque antes eran como más que todo ejercicios prácticos. Pero este semestre el encargado de tutorías nos dijo que enfocáramos las tutorías como más teóricas, como ejercicios más teóricos, porque, no sé, nos dijeron que las evaluaciones de ustedes iban a ser más así. Entonces, bueno, traté de hacer eso. No encontré muchos ejercicios de esto, así teóricos, pero bueno, ahí encontré unos varios en internet. Entonces vamos a ver si, si les sirven. Entonces, bueno, primero, carga eléctrica. Es la cantidad fundamental en electrostática. Hay dos clases de carga, la positiva y la negativa. Y las cargas del mismo signo se repelen y las del signo contrario se atraen. Supongo que ya todo esto lo tienen pero clarísimo, ¿verdad? Luego, conductores, aislantes y cargas inducidas. Los conductores son materiales en los cuales la carga eléctrica se desplaza con facilidad. En los aislantes no. Y los semiconductores es un intermedio, ¿verdad? De los dos. Luego, bueno, el dibujillo abajo, si ven, em, tenemos una esfera, ¿verdad? Con un soporte aislante. Y no está cargada. Ahora, eso es en A. En B, le acercamos una varilla con carga negativa a la esfera. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la esfera es conductora, bueno, como es metálica, entonces normalmente todos los materiales metálicos son conductores. Entonces, al yo acercar la varilla con carga negativa, va a inducir cargas positivas a este lado de la esfera. Sí, como que va a traer esas cargas por yo acercarle a esta negativa, ¿sí? Y entonces, como esas positivas se traen acá, y la carga era, o sea, la esfera era neutra, entonces a este lado van a quedar negativas, al lado derecho. Porque yo jalé las positivas que estaban de acá, las jalé para acá, entonces a este lado van a quedar negativas, ¿sí? Y si yo, manteniendo esta posición de esta varilla, con esta esfera cargada así, pego a tierra al lado derecho, las cargas negativas se van a ir a tierra, y después entonces la tierra cargado negativo, y cuando yo aleje la varilla, la esfera me va a quedar cargada positivamente. Sí, no sé si tienen dudas o no entienden, me interrumpen, todo bien. Eh, bueno, entonces, eso era como un caso que venía en el libro que me pareció importante de ver. Ok, entonces la sección 21.3 que habla de la ley de Coulomb, que dice, para las cargas Q1 y Q2 separadas por una distancia R, la magnitud de la fuerza eléctrica sobre cualquiera de ellas es proporcional al producto Q1 y Q2 e inversamente proporcional a R cuadrado. Es decir, si yo tengo dos cargas Q1 y Q2 separadas por una distancia R, ¿verdad? Va a haber una fuerza entre ellas. Y esa fuerza es proporcional a la magnitud de la carga, a la magnitud de Q, de los Qs, e inversamente proporcional al radio. Es decir, entre más cerca estén, más grande va a ser la fuerza, y entre más lejos estén las cargas, más pequeña va a ser la fuerza. Entonces, la fuerza sobre cada carga ocurre a lo largo de la línea que los une. Es decir, la fuerza va a estar solo en esta línea de acción entre los dos puntos. Es decir, si yo tengo dos cargas, serían como dos puntos. Ahora, dos puntos, entre dos puntos solo pasa una recta, ¿verdad? Solo es posible pasar una recta.
Eso lo que quiere decir es que siempre cualquier fuerza que haya entre esas dos cargas va a estar en esa recta, ya sea en sentido opuesto, si son cargas del mismo signo, o en sentido como hacia ellas que se atraen, si son de signo contrario. Ajá, lo que dice acá. Fuerza de repulsión si tienen un signo y de atracción si tienen signo opuesto. Entonces, en este caso, en el de arriba del signo, del mismo signo, entonces la fuerza de 1/2, que es esta, va a tener la misma magnitud que la fuerza de 2/1, que es esta fuerza que está acá, pero con signo opuesto. ¿No ven? Porque uno va para este lado y el otro va para el otro. Entonces, eso significa esta igualdad de acá. Y aquí sacan la magnitud, que según la ley de Coulomb es esto, K. Esta K también hay veces aparece como 1/4pi epsilon sub 0. Y bueno, K por K1 por Q1 por Q2, que son las magnitudes de las cargas, entre el radio al cuadrado. Esa es la magnitud. Este R lo que quiere decir es que es el vector unitario del radio, es decir, lleva la dirección del radio que hay entre las cargas, o sea, este radio, ¿lo ven? Entonces, si este radio lo vemos como un vector, sería como un vector que sale de una carga y sale y llega a la otra, o al revés. Sí, es que va a depender si estamos analizando F1/2 o F2/1. Depende de cómo vaya el radio. Digamos, si es F2/1, entonces el radio va a ser un vector que sale de acá y llega acá. ¿Sí? Entonces, este R unitario lo que me dice es que esa dirección, ¿lo ven? Lo que me da, este vector unitario lo que me da es dirección, ¿verdad? Si se acuerdan de física 1. Y bueno, sí, eso era. Más bien, no. Ok. Listo, entonces ese fue como el repaso teórico de lo que tengo que vieron en el cronograma de la semana pasada, hasta la sección 21.3. Entonces, empezamos con el ejercicio 1. Ese ejercicio lo saqué de un examen, me parece. Dice, dos cargas puntuales positivas iguales están situadas a una distancia D entre ellas. En el medio de las dos se coloca una carga puntual. Ok, vamos a ir dibujando lo que, lo que dice. Son dos cargas puntuales positivas. Entonces tenemos una carga puntual positiva y otra carga puntual positiva. Dice, están situadas en esta ciudad entre ellas. En el medio de las dos se coloca una carga puntual. Es decir, vamos a ver. Acá se coloca una carga puntual. Respecto al equilibrio de la carga en el centro se puede decir que, es decir, respecto al equilibrio de esta carga. Si es negativa, se encuentra en equilibrio estable. Bueno, primero analicemos antes de ver las opciones. Ok, entonces, si sucede que esta carga es positiva, entonces, si es positiva, ¿qué va a pasar? Se va a repeler entre todas. Entonces, entre estas dos cargas, si solo analizamos esta y esta, la fuerza que hay entre ellas dos, puede ser de repulsión. Entonces la carga al centro lo que va a dar es una fuerza que la jala a la izquierda. Ahora, si analizamos esta y esta, entre ellas va a haber repulsión. Entonces va a haber una fuerza que la jala a la derecha. Entonces, si yo muevo ligeramente la carga del centro a la izquierda o a la derecha, digamos que la muevo para acá, un poco a la izquierda, ¿verdad? La perturbo. Eso quiere decir es que las respuestas me están hablando de equilibrio estable y equilibrio inestable. ¿Sí? Entonces, no sé si en física uno sabía eso, no me acuerdo. Bueno, pero equilibrio estable es si se mueve, o sea, que si se mueve ligeramente de su posición, vuelve a la posición original
equilibrio inestable es que si se mueve ligeramente, más bien se acelerará se va a cambiar de la posición en la que estaba originalmente. Entonces, si esta la muevo ligeramente a la izquierda, es la carga positiva, ahora la fuerza que hay entre estas dos fuerzas, entre estas dos cargas, va a ser mayor, porque van a estar más cerca, ¿sí? Y la que va a haber entre estas dos cargas, la que está acá y la que está acá, la derecha y la del centro, va a seguir siendo fuerza de repulsión, pero va a ser menor. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga se va a mover hacia el centro, ¿lo ven? Entonces se puede decir que si la carga es positiva, va a estar en equilibrio estable, ¿lo ven? Igual va a pasar si yo la muevo a la derecha, va a estar en equilibrio estable, ¿ok? Ahora veamos el caso si es negativa. Ahora, esto, ok. Entonces, si la carga es negativa, dada el centro, más bien va a sentir atracción hacia los dos sentidos, ¿verdad? Entonces, si yo la perturbo y la desplazo un poco, digamos que ahora en este caso a la derecha, entonces la fuerza que va a haber acá va a ser más grande todavía y la que va a haber acá va a ser más pequeña. ¿Por qué? Por el radio. ¿Se acuerdan que la fuerza es inversamente proporcional al radio? Entonces, si el radio es más pequeño, va a ser mayor fuerza. Entonces, si yo esta carga la perturbo y la muevo a la derecha, va a sentir una fuerza que le va a traer mucho más a la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga se va a terminar desplazando a la derecha y va a quedar pegada a esta otra. Entonces, eso es un equilibrio inestable, ¿sí? Entonces, resumiendo, si es positiva, es equilibrio estable. Uy, coño, si no puedo escribir con esto. Bueno, ahí dice estable. Esto. Y si es negativo, es inestable. ¿Puedes volver a repetir la definición de equilibrio estable e inestable? Ok, aquí está, de hecho, en el enunciado dice, equilibrio estable es si se mueve ligeramente, volverá a su posición original. Es decir, como, como pasaba con la carga positiva. Voy a borrar un toque otra vez. Pero ahí dice, si es negativa, se encuentra en equilibrio estable. Ajá, sí, entonces la opción está mala. No es esa opción, ¿no? Ah, ok, ok, ya entendí. Entonces, si ya es positiva, tiene fuerzas de repulsión. Entre estas dos hay fuerzas de repulsión, ¿sí? Ahora, entre esas dos también hay fuerzas de repulsión. Y tienen la misma magnitud porque están separadas a una misma distancia. Ahora, si yo la corro un poco a la izquierda, igual aquí hay una fuerza de repulsión y aquí también, pero va a ser más grande esta porque es más corta esta distancia. Entonces esta fuerza de repulsión va a ser más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a ser más grande la fuerza a la derecha, la carga quiere moverse a la derecha. Entonces, digamos, si yo la desplazo un toque a la izquierda, ella quiere moverse, volver a su posición del centro, ¿lo ven? Eso significa equilibrio estable. Igual, si yo la muevo un toque a la derecha, ella va a querer moverse al centro, a la posición original. Eso significa el equilibrio estable. Y el inestable es lo contrario. Es bien que si yo la perturbo, se va a querer irse al infinito, digamos, irse a la posición en la que está, básicamente. Entonces, veamos las opciones. Dice, si la carga es negativa, se encuentra en equilibrio estable. Ya vimos que no, que si es negativa es equilibrio inestable. Luego, si es positiva, se encuentra en equilibrio inestable. Tampoco, ya vimos que si es positiva, se encuentra en equilibrio estable. Luego, sin importar el signo de la carga, se mantendrá en equilibrio estable. Tampoco, porque va a depender, ¿verdad? Y sin importar el signo de la carga, no se encuentra en equilibrio estable. Tampoco. Eh, si es positiva es estable y si es negativa es inestable. Y es imposible determinar con certeza. Eh, yo aquí no hay ninguna opción correcta, la verdad. No sé si en el examen hicieron alguna corrección después de que cambiaron algo. Por eso puse esto acá,
porque no sé, seguro se equivocaron en algo. Pero bueno, sí, ese es el análisis. O sea, dejé el enunciado como para analizarlo, porque me pareció útil. Entonces, si, digamos, aquí hubiera sido inestable, esta hubiera sido la opción. O si aquí hubiera sido estable, esta hubiera sido la opción. Entonces, digamos, yo en este caso, si esas hubieran sido las opciones, y como ninguna calzaba, tal vez hubiera puesto la E. Esta. Sí, como para dejar claro eso. No sé si hay dudas de este enunciado, de este ejercicio. Si no, bueno, igual me pueden interrumpir en cualquier momento, luego, cuando quieran. Luego, el ejercicio 2 dice, una carga negativa Q es aproximada por una esfera conductora aislada eléctricamente neutra. Ok. La esfera se conecta a tierra con un cable conductor. Marque la alternativa que llena correctamente los vacíos en la siguiente declaración en el orden que aparecen. Si la carga Q se mueve demasiado lejos mientras la pelota está conectada a tierra y luego, ok, hagamos el dibujo para entenderlo un poco mejor. Entonces, tenemos una esfera, ¿verdad? Que está conectada a tierra. Ahora tenemos una carga Q eh, que es negativa, ¿sí? Vamos a ver el azul. Ok, esta carga Q es negativa. Ok, entonces, si la carga Q se mueve demasiado lejos, mientras la pelota está conectada a tierra, es decir, si yo esta carga Q la pongo acá muy lejos, ¿verdad? Y luego la conexión a tierra se deshace, ok, eso está conectado a tierra acá, ¿verdad? Ahora, si yo quito esa conexión a tierra, mientras eso está muy lejos, no va a haber ninguna interacción, porque están tan lejos que, que no va a haber ningún, o sea, no se van a inducir ninguna cargas en esta esfera y va a quedar igual neutro, como si no tuviera nada cerca. Entonces, ves que es una esfera conductora aislada eléctricamente neutra. Entonces, si Q está muy lejos, ¿qué va a pasar? Va a quedar igual eléctricamente neutro. Entonces, la primera opción es eléctricamente neutro. Entonces, estamos entre estos dos, entre A y la B. Entonces, luego, dice, por otro lado, si la conexión a tierra se rompe primero y luego se quita la carga Q, ok, ahora es si dejamos Q cerca, pero se quita primero la conexión a tierra. Entonces, Q ya vimos que es negativo y eso está neutro. Entonces, se van a inducir cargas positivas. Voy a borrar un toque esto. Ok. Entonces, si Q es negativo, va a inducir cargas positivas al lado izquierdo de la esfera. ¿Sí? Y entonces al lado derecho van a quedar cargas negativas. Ahora, si... Entonces las cargas negativas, si yo quito... ok, perdón, me perdí. Por otro lado, si la conexión a tierra se rompe primero y luego se quita la carga Q, ok, entonces si yo pego a tierra, las cargas negativas se van a ir a tierra, ¿verdad? Porque aquí porque van a andar más libremente por el espacio, ¿verdad? Porque las positivas van a estar pegadas a este borde, ¿sí? Y entonces las negativas, si yo los pego a tierra, se van a venir al suelo. Como vimos en el dibujo de... De hecho, este ejercicio es casi que el dibujo que venía en el libro que puse antes. Entonces la esfera va a cargar
va a quedar cargado positivamente. Bueno, por otro lado, si la conexión a tierra se rompe primero y luego se quita la carga Q, entonces si yo quito Q, la esfera va a quedar cargada positivamente. ¿Sí lo ven? Es que no sé, no puedo dibujarlo todos los pasos porque me cuesta mucho dibujar con esto. Pero bueno, de hecho, o sea, es lo mismo que vimos antes en el, en esta foto, ya les enseño. Acá, es esto básicamente. Sí, lo ven, que la esfera va a quedar cargada positivo. Ok. Entonces en esta es la opción A. Ok, entonces vamos con el ejercicio 3. Dice, se cargan dos barras de metal idénticas con carga de 9 microcoulombs. Se ponen en contacto con un tercer palo, también idéntico a los otros dos, pero cuya carga neta es 0. Después de establecer el contacto entre ellos, los tres palos se alejan. ¿Cuál es la carga neta resultante en microcoulombs en el tercer palo? Ok, entonces tengo dos palos que tienen 9, ¿verdad? Es un palo que tiene 9 y luego otro, bueno, que es un palo que tiene 9. Entonces, los tres son de metal, entonces son conductores, eso es importante. Ahora, si yo pongo un tercer palo en contacto, bueno, no importa el tamaño, ¿verdad? No decía eso. Entonces, si yo pongo un tercer palo que conecte a estos dos, ¿qué va a pasar con las cargas? Se van a distribuir, como es conductores, como los tres son metálicos, las cargas se van a distribuir uniformemente entre los tres. Entonces, ¿qué va a pasar? Si antes tenía 9 acá y 9 acá, ahora cada uno va a tener 9 más 9 entre 3. Es decir, como se va a distribuir uniformemente, aquí van a quedar 6 microcoulombs, aquí van a quedar 6 microcoulombs y aquí van a quedar 6 microcoulombs en cada orilla, ¿lo ven? Sigue habiendo lo mismo, 9 más 9 es 18 y 6 más 6 más 6 es 18. Entonces, cuando yo lo separe, ahora cada palo va a quedar con 6 microcoulombs. Entonces, después de establecer el contacto entre ellos, los tres palos se alejan. ¿Cuál es la carga neta resultante en microcoulombs del tercer palo? Entonces, vemos que es 6 microcoulombs. ¿Sí? Esto es porque son barras de metal. ¿Sí? También idéntico. Ah, bueno, sí importa el tamaño. Sí, porque sí es cierto, porque si no las cargas se distribuyen diferente. Como se distribuye uniformemente, si este fuera más grande, entonces aquí va a quedar más carga, ¿no ven? Entonces tienen que ser del mismo tamaño para que quede la misma carga en los tres. Listo. Luego, ejercicio 4. Dice, en una clase de física se usaron dos esferas metálicas idénticas X e Y. X está suspendido por un cable aislante en forma de péndulo e Y se fija un soporte aislante, como se muestra en la figura a continuación. Ok, bueno, este enunciado, como les dije antes, lo saqué de internet y no venía ninguna figura a continuación. Entonces, va a haber que dibujarlo e imaginárselo. Vamos a ver. Entonces, las esferas se separan inicialmente. X está cargado positivamente e Y eléctricamente neutro. Ok, entonces X, que es la que está colgando, vamos a hacerlo, no sé, acá. Ok, entonces X está colgando y está cargado positivo. ¿Sí? Ahora Y es eléctricamente neutro. Vamos a hacerlo. Bueno. Y Y también está. Y se fija un soporte aislante. Ok. Entonces Y es neutro.
y está pegado a un soporte aislante. Vemos que el blanco es aislante. Sí. Este es Y. Ok, entonces, considere la descripción a continuación de dos procedimientos simples para demostrar los posibles procesos de electrificación. Y luego señale la alternativa que llena correctamente los vacíos en las declaraciones en el orden que aparecen. Ok, entonces, 1. La esfera Y se aproxima a X sin tocarlos. En este caso, se verifica experimentalmente que la esfera X es... Ok, entonces nos da un espacio y tenemos que llenarlo con esa palabra. Entonces, atraído, repelido. Entonces, la esfera Y se aproxima a X. Ok, entonces acercamos Y a X. ¿Qué va a pasar cuando acerquemos Y a X? Se van a inducir, perdón, otra vez aquí. Entonces se van a inducir cargas negativas en este orden, ¿verdad? Que se van a ver atraídas por esta carga positiva. Entonces, ok, sin tocarlos. En este caso, se verifica experimentalmente que la esfera X es, ok, entonces son atraídos. ¿Los ven? O sea, si yo acerco Y a X, X se va a querer mover hacia Y. Sí, porque se va a sentir atraído. Entonces la primera opción es atraído. Luego, entonces está entre estas tres opciones. Luego, la esfera Y se aproxima a X sin tocarlos. Mientras que se mantiene en esta posición, la bola Y se conecta a tierra utilizando un cable conductor. Aún en esta posición, cerca de X, el contacto de Y con la tierra se interrumpe y luego Y se aleja de X nuevamente. En este caso, la esfera Y va a pasar lo mismo que antes en el ejercicio 1, que si yo pego esta tierra, ¿verdad? Sí, que si yo pego esta tierra, entonces las cargas positivas que están acá se van a ir a tierra y después si yo alejo a Y, ¿qué va a pasar con Y? Va a quedar cargado negativamente. Entonces la opción es la C. ¿No ven? Ok, entonces mientras se mantiene esa posición, la ola ya se conecta a tierra utilizando un cable conductor. Sí, que se conecta a tierra utilizando un cable conductor. Entonces se va a descargar, se van a venir las cargas positivas. Aún en esta posición cerca de X, el contacto de Y. Es importante que el cable se quite estando cerca. Porque si igual el cable se quita estando lejos, igual no va a pasar. O sea, no se va a descargar. Tiene que el cable quitarse cuando estén cerca. ¿Sí? Cerca de X el contacto de Y con la tierra se interrumpe y luego Y se aleja de X nuevamente. Ya luego, estando cerca, quito el cable, entonces la esfera queda cargada negativo y después alejo la esfera, entonces la esfera va a quedar cargada de todo negativo. Entonces es la opción C. Ok. Luego ejercicio 5, son 6 ejercicios por aquello. Falta este y el último es de la ley de Coulomb, un ejercicio de práctico. Entonces dice, dos esferas conductoras descargadas e iguales 1 y 2 están en contacto entre sí y soportadas por una superficie aislante. Ok, entonces voy a dibujarlas. Tenemos dos esferas. Que están en contacto. ¿Sí? Soportadas por una superficie aislante. ¿Sí? Bueno, ahí está. Dice, una de ellas es abordada por una varilla positivamente electrificada, sin tocarla. Ok, entonces yo acerco una varilla
positiva a una de ellas, sin tocarla. Luego se retiran las bolas y se retira la varilla electrificada. Ok, entonces analicemos qué pasa. Cuando yo acerque la varilla positiva, las cargas negativas se van a ver, se van a sentir atraídas por esa carga positiva. Y entonces las cargas positivas, como esas dos esferas están en contacto, cuando dos conductores están en contacto, es como si fuera, todo se comporta como si fuera un solo conductor, ¿sí? Entonces, las esferas positivas van a quedar, digo, las cargas positivas van a quedar de este lado. Entonces, luego se retiran las bolas y se retira la varilla electrificada. Ok, luego retiro la varilla y retiro las bolas, ya por aparte. Entonces, ¿qué va a pasar con las bolas? Que me va a quedar la que está a la derecha, me va a quedar cargada positivamente, y la que estaba a la izquierda me va a quedar cargada negativamente. ¿No ven? Y ya luego la separo. Eh, Antes de retirar la varilla, ¿verdad? ¿Ves? Primero las bolas, luego se retiran las bolas y después la varilla. Es correcto decir que las bolas permanecen descargadas ya que no hay transferencia de carga entre la barra y las bolas. Ok, esa no es. La esfera 1 más cercana a la barra está cargada positivamente y la esfera 2 está cargada negativamente. No, ¿verdad? Es al revés, más bien. La que estaba la esfera 1 va a quedar negativa, no positiva. Y la esfera 2 va a quedar positiva, no negativa. Luego C, las bolas están electrificadas con cargas iguales y señales opuestas. Ok, entonces esa es la que suena más razonable en este momento. Luego, las bolas se cargan con cargas de señal iguales y ambas cargas de señal negativas, ya que la barra trae cargas opuestas. Ok, eso tampoco, ya que quedan una positiva y negativa. Entonces la opción es la C, que las bolas quedan electrificadas con, con cargas iguales. ¿Por qué con cargas iguales? Porque eh, las mismas cargas que se... Es decir, la carga se conserva, ¿verdad? Estas están neutras. Entonces, como aquí va a traer cierta carga Q, es decir, no sé, en 4 menos 4 microcoulombs va a traer acá. Entonces, los mismos menos 4 microcoulombs van a quedar de este lado. Entonces, por eso queda con cargas iguales. Y señales opuestas. Sí. Listo, entonces, el último ejercicio es un poco más práctico. Dice, dado el sistema de cargas de la figura, determine la fuerza que experimenta Q2 sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío y el sistema de referencia está expresado en metros. Ok, entonces estas posiciones lo que quiere decir es 5,0, aquí entre estos dos hay 5 metros, y aquí 9,0 y aquí 5, entonces entre estos dos hay 4 metros. Y las cargas son estas, estos menos 4 microcoulombs, estos 2 positivo y estos menos 5. Entonces, analizándolo, esta carga al centro va a sentido de atracción en los dos sentidos. Y una atracción mayor entre estos dos porque está más cerca y las cargas son mayores. ¿Sí? Entonces, aplicando el principio de superposición de fuerzas eléctricas, ok, entonces, lo que nos están preguntando es, determina la fuerza que experimenta Q2, ¿verdad? La fuerza que experimenta Q2. La fuerza que experimenta Q2 va a ser la suma de dos fuerzas. Va a sentir atracción de este lado, joder, puña, más feo me quedó eso. Va a sentir atracción de este lado y atracción de este lado también. Entonces, para yo sacar la fuerza que experimenta esta carga, tengo que hacer la suma de estos dos. De F, que le hace 2 a 3, no, que le hace 3 a 2, perdón, F32. Bueno, que eso es un F32 y eso es un F que le hace 1 a 2.
Ok, entonces la suma de estas dos fuerzas va a ser la resultante que va a haber Q2. Entonces, es lo que dice acá. Aplicando el principio de superposición de fuerzas eléctricas, la fuerza F2 que actúa sobre Q2 será la suma vectorial de la fuerza que le ejerce Q1 sobre Q2, la fuerza que esta carga la ejerce a esta, y la fuerza que le ejerce Q3 sobre Q2. Como puse antes, F1,2 y F3,2. Y aquí dicen que como son de distinto signo, las dos son de atracción. Y sí, entonces aquí las No dibujaron. entendí, digamos, el orden, quién ejerce a quién y por qué. Ok, de primero se pone la que... O ver así, de último siempre va a ir la que está viendo el efecto. Entonces, ven que 2 siempre está de último, porque la que estamos analizando es la fuerza 2, digo, la carga 2. Entonces, F1,2 es que 1 le hace 2, así se lee. Cuando ustedes vean que están los dos subíndices, en este caso tenemos F1,2, entonces sería la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Aquí está la fuerza que Q1 sobre Q2, que sería esta fuerza. Aquí está 1 y 2. Entonces, si yo tengo estas dos cargas, 1 acá y 2 acá, carga 1 y la carga 2, entonces la carga 1 va a ser una fuerza de atracción, ¿lo ven? Hacia esta carga. Entonces por eso la fuerza se llama 1,2. Y aquí es 3-2. ¿Sí lo ven? Sí, ya ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, sí, son estas dos fuerzas. Entonces, la fuerza resultante viene acá, que es esta de abajo. La fuerza que va a haber la carga 2 va a ser la suma de esas dos fuerzas, F1,2 y F3,2. Entonces tenemos que calcular cada una por aparte y después sumarlas. Y así vamos a tener la fuerza resultante sobre la carga 2. Ok, entonces, por fórmula de ley de Coulomb, tenemos que F1,2 va a ser la constante K por la multiplicación de las cargas, que es Q1, Q2, por la distancia que hay entre ellas. Entre 1 y 2, la distancia que hay eran 5 metros, me parece. Ah, bueno, aquí está la fórmula otra vez. Por el vector unitario, 1, 2. Este vector unitario, no sé si lo dejaron acá, ajá, es este de acá, que está aquí en rosado morado. Sí, entonces, eh, este vector igual, se, se lee igual 1, 2, entonces que sale de 1 y llega a 2, ¿lo ven? Entonces, sale de 1 y llega a 2, entonces va a ser en esta dirección, ¿lo ven? Por eso está hacia la derecha, porque es de 1 a 2, pero es un vector unitario, entonces por eso aquí lo dejaron como pequeñito, porque es de magnitud 1. O sea, lo único que importa este vector es como se acuerdan en física 1, esta es la dirección y esta es la magnitud, ¿sí? Entonces, esto lo que quiere decir, me va a poner esa dirección, pero si ven, la fuerza no va a ir en el mismo vector que el vector unitario, ¿lo ven? La fuerza va a ir en el sentido opuesto que el vector unitario o el vector de dirección. Eso, ¿cómo pasa eso, digamos? Eso pasa con las cargas. ¿Por qué? Porque si las cargas son de signo opuesto, si uno es negativo y otro es positiva, y yo las meto en la fórmula, ven que en la fórmula voy a poner un menos acá, una carga negativa, y la otra va a ser positiva. Entonces, eso me va a meter un menos en la ecuación, y ese menos en la ecuación va a hacer que la fuerza quede con signo contrario al vector unitario, ¿lo ven? Entonces, ese menos de esta carga va a hacer que la fuerza me quede de atracción y sea acorde a las cargas, ¿lo ven? Que tenga más sentido. Este vector lo que me dice es, o sea, lo que me hace es poner el vector en esta línea de acción, el vector de fuerza en esta línea de acción. Ya las cargas, la combinación de cargas van a definir si va a ser de atracción
o de repulsión. ¿Sí? Entonces, si yo cambio toda la ecuación, sería K es la constante, esta es la magnitud de la carga, menos 4, ¿lo ven? Por 10 a la menos 6, que es porque es microcoulomb, y después es hacer 2 por 10 a la menos 6. Luego la distancia es, la distancia es 5 al cuadrado, y el vector unitario, el vector de dirección, este vector unitario es el mismo que si yo pusiera y, ¿verdad? En el eje X. Eh, y el unitario, entonces, que significa que va sobre el eje X. Entonces, si ven, al final la fuerza me va a quedar F, que 1 ejerce sobre 2, va a ser menos 2,88 por 10 a la menos 3 newtons en dirección Y. Pero como tengo menos acá, entonces va a quedar en dirección menos Y, ¿lo ven? Va a quedar en dirección menos Y y la magnitud es esta. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta el momento, o si quedó claro cómo se calculó esa fuerza. Ah, ahí los microcoulombs los trabajo en coulombs para poder eliminar el coulomb de la carga. Perdón, otra vez. Las cargas, Ajá. menos 4 por 10 a la menos 6, los trabajo, digamos, los paso directamente a coulombs para poder eliminar el coulomb del denominador en la carga. Así como no muestra unidades ahí, pero creo que sí es por eso, porque también eliminó los metros con lo del radio. Ah, ok. No, lo que ellos están haciendo, bueno, no estoy seguro si lo agarré muy bien, pero bueno, lo que ellos están haciendo es poner todas las unidades en el SI. ¿Sí lo ven? Ujú. Entonces, este 9 por 10 a la 9 está en SI. Esto, microcoulombs, lo ponen en coulombs, que coulombs es la unidad del SI. Y estos 5 están en metros, entonces ya está en SI. Entonces, pues pasaron todo a las unidades del sistema internacional para que el resultado quedara en newtons. Entonces, por ellos el resultado lo dejan en newtons. ¿Lo ve? Era No. eso, más o menos. No, Sí, no sé. sí. Ok, perfecto. Listo, entonces ahora para calcular la fuerza, la otra fuerza, que 3 ejerce sobre 2 va a ser igual, la misma fórmula, ¿verdad? Lo único que va a cambiar, ¿qué va a ser? Que ahora las cargas son Q3 y Q2. Y la distancia, que ahora ya no es 5 y ahora es 4 más bien. Entonces aquí es menos 5, que es la carga de Q3, por 2, que es la carga de Q2. Ah, bueno, y la dirección. Ven, ahora la dirección de este vector unitario es, vean el vector unitario, que es de 3 a 2. Entonces, es de acá a acá. Vean que la dirección del vector unitario es opuesto al de la fuerza. Es que esto se lee diferente, digamos. F de 2 a 3. No, esto está mal. Esto es de 3 a 2. ¿Qué diablos? Suave. 3 a 2. Ajá. Sí, creo que la... Sí, es de 3 a 2. Creo que supongo que aquí se equivocaron. Ajá. Sí. Esto es de 3 a 2. Entonces, bueno, ¿qué está diciendo el vector unitario? Ok. El vector, digamos, del que es parte de este U. Ah, no, es que aquí le ponen U. Pero normalmente este U es este mismo R de acá abajo. Vean. Aquí está, ¿lo ven? Este radio es este mismo de acá. ¿Lo ven? Solo que aquí estamos manejando la magnitud y aquí su dirección. ¿Sí? Ahora, este radio es un radio que va a salir de 2 a 1. De 2 a 1. ¿Lo ven? Entonces, de 2. Bueno, depende. Si estoy calculando esta fuerza de 2 sobre 1, es este radio, el que sale de 2 sobre 1. Si estoy calculando la fuerza de 1 sobre 2, es este radio. ¿Lo ven? Vamos a verlo en este ejercicio. Entonces, ¿cuál era?
No, este. Entonces, en este caso estoy calculando de 3 a 2, ¿verdad? Eso está mal. Entonces, de 3 a 2, entonces de 3 a 2, mi R, ¿verdad? El R que está acá al cuadrado y el R que está acá unitario, este R va a ser este vector. Ya lo ven. Entonces, ¿qué dirección va a tener el vector unitario de R? Menos I. Por eso que aquí ponen menos I. ¿Sí? Entonces luego, cuando yo le meta el menos de la carga, este menos se va a multiplicar por este menos y me va a quedar positivo. Entonces la fuerza me va a quedar en I positivo, ¿no ven? Porque al final la fuerza que va a haber esta carga va a ser hacia la derecha, la que la va a ejercer esa carga que está acá, porque se atraen, ¿no ven? Entonces va a quedar bien. Y este menos queda por eso, por lo que les dije, el vector R, que es de 3 a 2, entonces la dirección es menos I de este vector. ¿Sí? Y bueno, aquí queda el 4 al cuadrado, que es la distancia que hay entre ellos. ¿Ves que esa es la magnitud del R? Este 4 es la magnitud de acá a acá, que es la distancia que hay entre ellos. Y me da 5,6 por 10 a la menos 3 newtons. Luego, una vez que conocemos ambas fuerzas, podemos calcular la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q2. Entonces lo que hacen es, las dos fuerzas que sacamos antes las suman, que una era negativa y otra positiva, se van a restar, ¿verdad? Porque una iba en ese sentido y la otra iba en ese sentido. Entonces por eso se restan, ves que una es negativa y la otra es positiva, entonces al final va a quedar una más pequeña, pero en ese sentido, o sea, va a ser más grande esta fuerza, entonces al final la resultante va a ser una más pequeña hacia la derecha. Es decir, al final la carga se va a mover hacia la derecha. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque esas cargas están más cercas y son más grandes. Entonces tiene más sentido que la carga se mueva hacia la derecha. Pero a esto le resta fuerza. Eso es lo que pasa. Y entonces ese es el resultado. No sé si... y eso, bueno, esos son los ejercicios que tenía para hoy. No sé si hay alguna duda de este ejercicio o de todos los demás que hicimos. O alguna duda teórica. Deje al final ese un toquecito. Ok, ok. Disculpa, ¿usted nos puede pasar esta presentación? Sí, sí, está bien. Se los voy a... Vamos a ver. Ya sé, voy a hacer un drive, una carpeta, y voy a estar subiendo todas las presentaciones que haga ese Lo drive. puede subir aquí en archivos de Teams, no es más. Ah, bueno, también, sí, sí, más cómodo, sí, sí. Ahora la subo acá, entonces. ¿Todos llenaron la asistencia? Para que se acuerden por qué yo. ¿Dónde se llena? Yo dejé un enlace en el chat del grupo. Ok. Ok, bueno, voy a parar la grabación. Que terminamos. Grabación.